aquesta conversa de debat, que serà més una conversa que un debat, està prevista en castellà perquè vam decidir així perquè es penjarà i també perquè el Pedro pugui tenir una conversa fluida amb el Joaquín. Mi castellano es pésimo, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Os he traído un poco para el público en general, antes de introducir varios libros que pueden ayudar a entender un poco lo complejo que es este mar nuestro, tan pequeño y tan grande, que es el Mediterráneo. Tenemos El Gran Mar, una historia humana del Mediterráneo, de David Abulafía, un libro muy interesante. Como veis, es sencillito, o sea, es una cosa muy manejable. De John Julius Norwich, El Mediterráneo, un mar de encuentros, conflictos entre civilizaciones. Muy discutible, pero está muy bien porque es un repaso a las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Tenemos otro que está en catalán, que es El somni d'Ulisses, el Mediterráneo de la guerra de Troya a las pasteras. Este libro es un libro, además, bastante muy asequible, muy divulgativo, pero es muy interesante porque nos habla de los viajes en la antigüedad y nos habla de los fagios, nos habla del turismo en la antigüedad, que está muy bien. Y nada más, por ahora solamente este apunte. A Joaquín no lo presento, o sea que es, en fin, ya lo conocéis, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Rovira i Virgili y habitual colaborador del festival, y ya lo conocemos muchísimo. Pedro Laya es helenista, escritor, en fin, es que es muchas cosas, cineasta, divulgador, traductor, un montón de cosas. Tiene muchos libros publicados. En la web tenéis bastantes vídeos que son, sobre todo recomiendo uno que por qué Grecia, que está en YouTube, que es una maravilla, son 40 minutos de síntesis de toda una vida de pasión por el mundo griego y por Grecia. Gracias, Pedro, por venir a esta conversación. Encantado. Y gracias, Joaquín, por venir, como siempre, ¿no? Que siempre estás ahí ayudando y colaborando. La idea es hacer una pequeña conversación sobre el tema central de este año, es decir, que es el Mediterráneo en la antigüedad, un mar de culturas, de encuentros y de conflictos. Todo así, todo junto. Y claro, es que les decía a los periodistas en la rueda de prensa este año inaugural, les leí un texto que decía: la economía de Grecia es un caos, Libia, Siria y Egipto se ven asaltadas por rebeliones internas, Turquía teme acabar viéndose envuelta en el conflicto de la misma manera que Israel. Jordania está llena de refugiados. El Irán es belicoso y amenazante, mientras que Irak se hunde en el desorden. Claro, yo leí esto y esto es la situación descrita por un historiador americano que se llama Eric Klein, en el año 1177 a.C. Claro, la verdad es que me dejó estupefacto y me dije a mí mismo, digo, bueno, es que no hemos aprendido nada. Es decir, esto que pasa, que la historia se repite como un desideratum que no podemos cambiar. ¿Qué nos pasa? Es decir, ¿qué pasa en el Mediterráneo porque tengamos que leer cosas como esta? Es decir, yo quiero iniciar ahí con la pregunta, es decir, prima más el conflicto que el encuentro, ¿no?, en el Mediterráneo en la antigüedad. Si quieres empezar. Bueno, muchas gracias y quiero antes agradecer a todos los presentes su presencia aquí, porque me resulta muy emotivo ver esta sala llena por segunda vez y ver tanta cola en la calle, y sufro por los que se han quedado fuera. Así que a todos y cada uno, muchas gracias. Estamos grabando esto, lo podrá ver todo el mundo, lo podrá ver en con lo cual no hay problema. Y bueno, pues nada, la verdad es que ese texto que has leído uno tiende a situarlo en su tiempo, ¿no? Es de una rabiosa actualidad, como se suele decir, pero sorprende pues que sea de tanta antigüedad, y nos dice que el Mediterráneo siempre ha sido así, siempre ha sido un hervidero de todo, no ha sido un lugar tranquilo y apacible, ¿no? Pero quizás porque ha sido un hervidero de todo, y de culturas y de encuentros y de desencuentros, pues ha generado toda la dinámica, la creatividad, lo bueno y lo malo, ¿no? Evidentemente, yo creo que ahí, como te decía también en el texto que escribí para contextualizar también dentro del catálogo,
pues ha sido un mar de civilización en todos sus aspectos, en todas sus facetas. Es decir, no ha sido un lugar tranquilo, ha sido un lugar agitado. La civilización es siempre un proceso agitado, ¿no? Y sobre todo cuando esa civilización pues arranca también de grupos diferentes con intereses distintos entre sí y con pretensiones sobre el territorio o sobre las rutas marinas distintas entre sí, etcétera. Que es un poco lo que pasa también en la actualidad, ¿no? Esto lo escribía un autor estadounidense, como dices, pues quizás ahora habría que analizar también la responsabilidad que tienen los Estados Unidos o el Imperio Británico, sobre todo a partir de los acuerdos de Sykes-Picot para acá, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, se amplía el conflicto y no solamente es una cosa de estas latitudes, sino que entran también otras fuerzas en el juego. Yo creo que esto es un rasgo inseparable de este hervidero, como digo, y el reto es sacar de ahí una actitud civilizadora que vaya más allá de los conflictos entre civilizaciones, que vaya hacia la civilización como un proyecto ético que trate de oponerse al abuso, a la barbarie, a todo eso. También de ese hervidero han salido estos propósitos, y también esos propósitos han generado una línea civilizatoria quizás de las más elevadas y valiosas a lo largo de la historia. Pero todo eso ha salido de un ambiente indudablemente complejo y hostil a lo largo de toda su historia. Bueno, yo para empezar diría que el Mediterráneo es un mar raro. Es un mar raro y que tiene un elemento muy curioso. Si no existieran los Dardanelos y Gibraltar, el Mediterráneo se secaría. Porque todo el agua que llevan los ríos que desaguan en el Mediterráneo, el Nilo sería el principal, no es suficiente para contrarrestar la que se pierde por evaporación. Eso hace que geológicamente hay continuamente una entrada de agua atlántica por el estrecho de Gibraltar y una entrada de agua del Mar Negro, a donde, recuerden, desaguan los grandes ríos, el Danubio, y los grandes ríos, el gran río ucraniano, el Dnieper y el Don. Lo mismo, el agua entra por la otra parte. ¿Esto qué provoca? Pues provoca migraciones tróficas del mundo submarino marino, es decir, de los peces. Los atunes vienen a desovar al Mediterráneo, en la antigüedad iban a desovar hasta el Mar Negro, ahora ya como hay tanta contaminación cada vez llegan menos. Y esto provocó dos cosas. Primero, que el Mediterráneo daba de comer, cualquier población costera sabía que tenía en el mar su sustento. Y segundo, y una cosa importante, es que el Mediterráneo es una plataforma, el Mediterráneo, cualquier mar, es una plataforma libre de intercambios. Es decir, en el mar uno es libre, el mar no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Los estados reivindican sus derechos territoriales, no sé ahora cuántas millas son, 20 millas me parece, o algo así. 12 es el 12, exacto. Pero en el resto, ese mar es de todos. Eso quiere decir que si nosotros, y ahora nos lo comentará Pedro, claro, cuando tú estás en el Egeo y ves una islita aquí, otra islita allá, es que te entra la curiosidad, ¿eh? La gente en el Neolítico debía estar diciendo, ¿y qué debe haber allí? Y existe la posibilidad de navegar con cualquier cosa, literalmente, y luego el hombre, eso también es una aportación de la sabiduría griega, va mejorando a través de esta tecnología que hoy no nos funciona, haciendo los barcos, mejorándolos, haciendo las quillas, las velas, las palas de timón, y al movernos por el mar, lo que permitimos es, ir descubriendo otras culturas, tomando contactos, entrando también en guerra, entrando también en conflicto, pero ese carácter del Mediterráneo es un carácter que ahora hemos perdido y que a mí siempre reivindico el volver a esa idea. Somos el centro del mundo antiguo. Esto es el Mare Nostrum entendido como el centro de la civilización, entre comillas, clásica, si queremos añadir, la civilización grecolatina. En un mundo que hoy en día está gobernado por las potencias del norte, que nos dan lecciones de todo, son los más demócratas, los que tecnológicamente funcionan mejor. Nosotros, recuerden, nos llamaban, en la época de los hombres de negro, los pigs. El Portugal, Italia, Grecia y España éramos los cerditos, porque no éramos como los del norte. Y yo siempre les recuerden, medio en broma, medio en serio, les recuerdo que los del norte son bárbaros. Eso no los hace ni mejores ni peores, pero son bárbaros. Entonces, claro, es un placer estar aquí con Pedro porque de alguna forma recordar y reivindicar esta cultura común que es la nuestra, pues es importante para unos jóvenes que ya ahora y unos niños que se están formando ahora que quizás ya han perdido este concepto de la tradición. Bueno, decías, yo creo, si he interpretado bien el libro Palabras de Egeo,
que pones mucho énfasis en que en el origen de la civilización del Egeo, que tú lo retrotraes a un tiempo mucho más antiguo de lo que nos decían los libros de historia, la civilización original del mundo heleno, egeo, es marítima, es decir, el lenguaje, es decir, que el mar no es solamente un medio de navegación, sino que ha constituido, decías ayer, el logos, ¿no? ¿En qué medida el mar ha significado en el Mediterráneo esa creación de lenguaje, de inteligencia, de cultura, ¿no? Sí, hombre, responder a eso por extenso sería repetir el espasa, ¿no? Pero por supuesto que es así. Es decir, para mí lo que está claro es que el mar ha sido, en el caso de la civilización de esta parte del mundo, probablemente la componente o el vector más importante. Es decir, como decía ayer, no solo como espacio, como medio de transporte, como espacio de civilización, como lugar a través del cual moverse o de intercambiarse, es decir, no solo una dimensión física, sino, como pudimos ver ayer también en parte de la charla, por no repetirnos ahora, como motor que pone en marcha todas las metáforas de nuestro propio lenguaje, toda nuestra manera de hacer despegar de ese entorno marítimo una lengua, una manera de enfrentarnos al mundo y toda una serie de vida sedentaria, como decía ahora Joaquín, en las orillas de ese mar fundamentalmente y transitando por ese mar. La civilización que nace en este contexto no es una civilización fluvial como la del Nilo, la del Éufrates, la del Tigris, la del Indo, etcétera. Es una civilización marcadamente marina en todos sus sentidos. Y no dejará de serlo hasta tiempos más recientes, que ya todo se diversifica mucho más. Pero eso va a ser una constante también. Cuando lees un poco los libros generales, divulgativos, nos viene a la cabeza los grandes navegantes, los fenicios. Claro, eso me parece, bueno, en tu libro dejas muy claro que no. ¿Os parece que el gran pueblo de navegación en el Mediterráneo fueron los fenicios? Bueno, sí. Digamos que no, porque Roma llegó más tarde a tomar este protagonismo. Bueno, vamos por partes. Es cierto, por ejemplo, que cuando Heródoto comienza, y Heródoto es griego, es el gran escritor griego que comienza a hacer historia, una historia de tradiciones, fábulas, cosas que le cuentan, y empieza a explicar el porqué de las desavenencias entre griegos y persas, dice que la culpa es de los fenicios. Así empieza el primer libro de sus 9 libros de historia. Y entonces explica que los fenicios comerciaban, entonces que llegaron a Argos y que llegaban con un barco a vender cosas y que luego pues aprovecharon el último día para raptar a Ío, a la hija del rey de Argos, y que ese fue el origen de las desavenencias entre unos y otros, pero que luego unos cretenses hicieron lo mismo raptando a Europa, que era la hija del rey de Tiro, luego Jasón se va a la Cólquida y rapta a Medea y comienzan a ver estas pugnas. Volvemos a la misma idea. El mar, toda población que viva junto al Mediterráneo, de una u otra forma, será marina o no será. Es que no tiene otro sentido. Por ejemplo, arqueológicamente descubrimos que existe una navegación muy importante en Cerdeña, donde fabrican unos preciosos modelitos votivos de barcos que son una auténtica delicia, y hay cientos, las navicelle nurágicas. Y sin embargo, ninguna fuente antigua nos habla de los sardos como navegantes propios, ¿no? Es decir, que ahora vamos uniendo esta información, y lo cierto es que, que en la tumba de Tutankamón, en el Egipto de Tell el Amarna, pues sabemos que llegaban a Tebas. Tebas está a casi 1000 kilómetros de la costa ya, y llegan los barcos cananeos, que son los antepasados de un milenio antes de los fenicios, los habitantes de esas costas del Líbano y de Siria, a vender sus productos, pero también llegan las piraguas cretenses, que también están haciendo lo mismo a partir de la civilización de Creta. Es decir, que yo creo que es mejor hablar de simbiosis. Lo que sí, yo creo que estaremos de acuerdo, es en rechazar otra idea que en el XIX hizo fortuna, que era la idea del difusionismo. El difusionismo era pensar que las civilizaciones van cambiando porque hay un pueblo que emigra. Recuerdo un poco aquello de las migraciones germánicas a finales del Imperio Romano, y se creía que los griegos eran pues el retorno de los heráclidas, que eran pueblos indoeuropeos que habían penetrado en Grecia, que la civilización micénica había acabado y que esto era la nueva aportación de la del hierro. Eso hablas en tu libro, ¿no?
Sí, ayer hablamos también bastante de eso. Tu visión de esta idea de que que viene de fuera la cultura del... No, yo eso ya tengo, creo que está totalmente claro. Cada vez hay más evidencias y aún no han entrado todavía de una manera, digamos, incontestable en el relato oficial, pero cada vez hay más evidencias de que de que la cultura que llamamos griega no tiene un origen, no se gesta ni la lengua ni la cultura, no se gesta en otras latitudes desconocidas y es trasladada, como decía ahora Joaquín, a principios del segundo milenio o cuando quiera que se feche, sobre un sustrato mediterráneo ajeno y anterior a todo eso, sino que se gesta a lo largo de siglos y de milenios en ese mismo espacio. ¿De milenios? Sí, de milenios. No es... Porque otra cosa, normalmente hablamos, de las cuestiones que también están siendo esclarecidas, que ya se sabía, pero que no se había afirmado rotundamente y están siendo esclarecidas cada vez más, es el origen de los fenicios. Porque los fenicios aparecen citados muchas veces en la historia y sobre todo en las fuentes clásicas. Pero los fenicios de los que hablamos normalmente, los fenicios semitas, que a partir, digamos, del siglo X a.C. empiezan a hacerse un nombre navegando por el Mediterráneo y son los que fundan Cartago y todas estas cosas, no son los fenicios de Cadmo, no son los fenicios de los que habla Heródoto en algunos momentos, no son los fenicios no son, lo voy a matizar a continuación, no son propiamente los fenicios que descienden de la estirpe de Io y que dan toda esa vuelta y llegan a Egipto. Io engendra con Zeus a Épafo, Épafo engendra a Libia a Agenor, y en fin, toda esta genealogía. No, lo digo muy rápido porque quiero llegar a que Agenor tiene después varios hijos y coloniza la zona de Levante, y uno de esos hijos es Fénix, que será el héroe epónimo de los fenicios, que a la sazón es hermano de Cadmo y de Europa, que también se les llama fenicios, etcétera. Pero ahí no estamos hablando de los fenicios semitas. Los semitas no habían prosperado todavía en la historia como pueblo y sobre todo en el espacio del Mediterráneo. Esos son fenicios que podemos llamar pelasgos fenicios que se asientan en Levante. Si los llamo pelasgos utilizando el nombre que utilizaban los antiguos griegos, no utilizando una etiqueta, digamos, científica moderna. Porque esos serán, además, la palabra fénix, y que ya está documentada además con la forma ponique, incluso en la escritura micénica, es una palabra totalmente griega que deja un montón de topónimos y de referencias en el mundo griego. No es de la fenicia, sino al revés. No, por supuesto que los fenicios semitas no son los que introducen... la lengua griega ya estaba consolidada, no de la forma que la conoceremos en la época clásica. Pero fénix tiene que ver con el color rojo, con el color oscuro de la sangre. Ese es el nombre de la palmera, es el nombre de la viña de hojas sanguinas, es el nombre de la anémona. Por supuesto es el nombre del tinte que se fabrica de la púrpura, es el nombre incluso de la osa menor, es el nombre del ave que renace de sus cenizas, ¿no? El ave fénix. Toda esta tradición, este nombre de fénix es un nombre totalmente griego y que los griegos tienen en esa genealogía. Entonces, si me permites, cuando Abraham, según la historia bíblica, cuando Abraham llega a Canaán, Abraham, si lo tomamos como un personaje histórico, hay que situarlo en torno en el siglo XVIII, antes de Cristo. Lo digo porque, tan histórico o tan mítico puede ser Abraham como Minos o como Agamenón, aunque de esta parte la arqueología ha encontrado más huella. Abraham llega a Canaán en el siglo XVIII y se encuentra allí a los fenicios que ellos van a llamar Pelestín. De ahí vendrá la palabra filisteos. Y la tierra ocupada por los Pelestín será Palestina.
Es decir, se encuentra a unos habitantes que no son semitas, son camitas, son de la estirpe maldita de Cam, que, según la tradición hebrea, se había asentado en esas tierras contra la voluntad del propio Noé. Fíjense todavía cómo arrastramos esta historia. Entonces, cuando llega Abraham a Canaán y se encuentra a los fenicios tenían ahí ya unos reyes, unos reinos, tenían una Pendápolis, Ascalón, Asod, Cron, Gaza, Gat, 5 ciudades, y tiene que firmar un pacto con ellos, tiene que firmar un pacto con el rey Abimelech para asentarse ahí. Y después de ahí, poco a poco, a lo largo pasará casi un milenio hasta la época de Salomón, hasta la época de Salomón, que no empezará a haber realmente una semitización de los fenicios. Claro, da para mucho, pero quiero decir que tenemos que distinguir los fenicios del primer milenio antes de Cristo, que son los que manejamos habitualmente cuando hablamos de que llegaron los fenicios a Hispania, etcétera, etcétera, y los fenicios de época mucho más antigua, que llevaban ese nombre también y que serán quienes enseñen a navegar a los fenicios semitas, que era un pueblo pastor, en realidad, que venía del interior y nómada, no era un pueblo con una tradición naval. Eso me parece importante. Ahora imagínense ustedes una clase de historia antigua en la Universidad de Haifa o de Tel Aviv, todo el día así, todos discutiendo. Pero a ver, están con 2 sacerdotes aquí mirando las 2 esquinas, a ver, ¿quién no dice lo que tocan? Pero una cosa curiosa, los estudios que se están haciendo últimamente, arqueológicos, había encontrado muchísimas cosas que relacionan a esa población con la población de Creta y con la población del Mediterráneo. Pero los estudios genéticos relacionan a esos fenicios de Levante con habitantes de Cerdeña y con habitantes incluso de Iberia. Es decir, no tienen un ADN del tipo de los semitas. Otra cosa que quería decir, hablamos de la navegación por el Mediterráneo, ¿no? Y siempre pensamos, esta navegación de cabotaje con la costa y tal, pero leyendo un poquito, lo que te das cuenta es que la navegación ya desde muy antiguo era transoceánica. Es decir, se salía del Mediterráneo hace ya muchos siglos, ¿no? ¿Qué navegación más crees más destacable a nivel oceánico? Es decir, cuando se salía del Mediterráneo, ¿dónde iban? ¿Iban por África o iban al norte? Bueno, a ver, maticemos. Bien. Aquí el problema es navegación oceánica saliendo por Gibraltar. No hay nada documentado hasta época histórica. Los viajes de Janol, Periplo de Milcón, Piteas, sí que existen, Heródoto de nuevo, varias historias, algunas muy curiosas, de fenicios que desde el Mar Rojo fueron capaces de circunnavegar África, toda África. Y dato lo da curioso porque dice que iban navegando, cuando llegaba el invierno bajaban a tierra, cultivaban, esperaban que fuera la primavera, y dice que continuaron su viaje y que estos fenicios, que esto lo anotan en alguna taberna de algún bar que se lo están explicando, les dicen que, cosa curiosa, y Heródoto dice, aunque yo no me lo termino de creer, porque contaban que llegado un cierto momento, el sol dejó de salir por el mar para salir por la tierra. Lo cual dices, ¿pero esto qué quiere decir? Claro, eso cuando lo ves ahora con un mapa, dices, eso es que bajaron desde el Mar Rojo hasta Buena Esperanza y volvieron a subir. Entonces lo ves y dices, increíble. Tenemos muchas veces, los historiadores, esta cuestión, ¿no? Está todo lleno de detalles que los antiguos entendían o no, pero que de repente ahora, mirándolos desde la perspectiva moderna, dices, pero eso es increíble, esta noticia. Pero yo volvería a esta idea del Mediterráneo como mar central. El océano Atlántico no lo necesitamos para nada. El Mar Rojo y el Índico sí, eso sí que es cierto, que fue la gran vía comercial hacia Oriente, y hacia el sur de Arabia, donde estaban las especias, no las especias, ya lo diré, los perfumes, el incienso, los árboles del incienso, desde época, desde la reina Hatshepsut, etc. Pero el Atlántico ya preocupaba menos. Hasta Piteas, que tuvo el error de irse con los albiones y descubrir Tule y todo el mundo le tomó por mentiroso.
Y todo porque dijo que allí el mar no era mar, sino que era como un plumón marino. Claro, ¿qué es lo que vio? Pues vio al norte de las Hébridas el hielo, un mar de hielo que en el Mediterráneo no existe. Claro, el pobre no se lo creía a nadie. Ya está contando sus historias. Pero es muy bonito, ¿no? Ir siguiendo las pistas. Sí, es evidente que no tenemos evidencia textual a esta época histórica de la navegación, tanto dentro como fuera del Mediterráneo. Las fuentes empiezan cuando empiezan, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya habido navegación en épocas anteriores, incluso navegación oceánica. Yo estoy totalmente convencido y lo he indagado mucho en ello. Estas expediciones de las que hablamos y las que tenemos documentadas de forma, digamos, en los textos, por ejemplo, esta a la que se hacía de la circunnavegación de África, que hacía alusión Joaquín ahora, es una expedición del siglo VI antes de Cristo, a la que se refiere Heródoto en esos términos, y además él utiliza esa frase tan propia de Heródoto cuando pone en duda una cosa, José mido kei, como a mí me parece, y que precisamente el dato que introduce como para poner en cuestión la expedición es el que después van a servirnos a nosotros para demostrar que estaba en lo cierto, ¿no? Que el sol había subido ya por el sitio que no esperaban. Y era una expedición comisionada por los egipcios, pero comisionada a los icios, a los que navegaban en esa época. Y igual que el viaje de Piteas, que es posterior a todo esto, pues nos quedan las fuentes. En las fuentes literarias, hasta donde yo sé, solo hay constancia, y esto lo cuento en el libro de Palabras del Egeo, solo hay constancia de un relato completo y muy, muy detallado de una expedición oceánica. Y es en la obra de Plutarco, en el libro conocido como De Facie, sobre la cara visible de la luna. Plutarco era un autor de extremo rigor en todas las cosas que escribía, y era una persona de una cultura inmensa. No escribía tampoco frivolidades. Plutarco recoge ese relato a un contemporáneo de su época que había hecho ese viaje en su época. Ojo. Y era un viaje ritual que se venía haciendo desde la época de los minoicos, desde Creta. Y se hacía cada 30 años, coincidiendo con el ciclo de Tauro, de la constelación de Tauro. Y era un viaje a lo que llamaban el mar de Cronos, Cronio Pélagos. Y ese lo cuenta con mucho detalle. Hay muchos estudiosos que han investigado sobre esto, y sobre todo recientemente. Y hay también Gavin Menzies, por ejemplo, que es un estudioso del mundo clásico, experto piloto de submarinos y experto en la navegación en el mundo clásico, ha dedicado gran parte de su vida al estudio de esta expedición también. Y habla de cuáles serían las posibles rutas de ida y de regreso a la zona del mar de Cronos, que identifica con el mar de la península de Terranova. ¿En Canadá? En el Canadá, sí. Desgraciadamente, esto es un hapax en la literatura de época clásica. Si tuviéramos 2 o 3 obras más que nos hablaran de estas cosas, pues tendríamos una certeza mucho mayor desde las fuentes. ¿Tú hablas evidencias arqueológicas? Pero ahora cada vez van apareciendo evidencias arqueológicas, sobre todo relacionadas con el cobre, que es lo que traían de esa zona. Con el cobre se ha encontrado en el naufragio de Luburún, lo decíamos ayer, se han encontrado 12 lingotes de cobre que por el análisis de materiales se puede afirmar casi a ciencia cierta que proceden de las minas de esos yacimientos. Y muchas otras cosas. No voy a extenderme aquí ahora en esto. Pero lo importante es que no podemos basarnos solamente en los testimonios literarios para todo esto, porque desgraciadamente pues no han llegado a nosotros más evidencias de este tipo. Pero Plutarco lo da como una cosa indudable, y además dice que el mar de Cronos tenía la misma extensión que el lago Maeotis, que es el mar de Azov, donde hoy están todos los problemas de Ucrania y de etcétera, etcétera, ¿no? Y que además estaba situado, y esto es un dato escalofriante,
estaba situado a la misma altura que las bocas del Caspio. Es decir, estaba dándonos un dato de latitud en el otro lado del planeta, en el otro hemisferio del planeta, que ellos conocían la latitud por la posición de las estrellas, evidentemente, pero no es nada fácil, ni siquiera hoy día, dar un dato de latitud referenciado a una posición del hemisferio occidental o del hemisferio oriental, por así decirlo, a otro emplazamiento del hemisferio occidental. Es decir, todas estas cosas son pequeños datos, pequeñas pinceladas que nos llevan a seguir avanzando en este sentido y a ir abriéndonos a la posibilidad de que se movieran mucho más de lo que pensábamos. Es una hipótesis, digamos, menor, ¿no? Es decir, que haya una navegación mediterránea hasta el Canadá hace muchos siglos. Bueno, es una novedad un poco, creo que, a ver, yo no lo había leído nunca, es decir, lo he leído en tu libro, ¿no? Me dejó un poco pensativo, ¿no? Vuelvo a decir que esto no lo digo yo. No, dicen datos, sí. Bueno, dejando ese tema un poco, vamos a ver, hemos hablado, bueno, intentamos hablar de conflictos pero también de encuentros, ¿no? Entonces pasamos a una contrapregunta: ¿Grecia-Roma, un encuentro o un encontronazo? Un encontronazo. ¿Un encontronazo? A ver, aquí veis mundo romano, mundo griego. ¿Tú cómo lo ves? Como un fenómeno histórico. Bueno, encontronazo, por supuesto. A ver, Roma es una sociedad guerrera imperialista. Eso, y el imperialismo significa yo te venzo, yo te mando. Pero también es cierto, yo siempre a mis alumnos les intento hacer que reflexionen de lo que significa. Es decir, no podemos obviar el carácter militar de las conquistas romanas. Toda conquista significa muerte, asesinato, violación, robo, saqueo. Pero luego es verdad que Roma también deja un pozo cultural importante. Y ahí entra esa dinámica que desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido la gran no dilema, el gran tema de discusión es Roma, Grecia, Grecia, Roma, ¿qué dio Roma, Grecia, qué dio Grecia, Roma? Claro, culturalmente dices, bueno, pues Grecia lo es todo comparado con los romanos, pero claro, eso ya estaríamos en el siglo XVI con el discurso entre el romano y el griego, ¿no? Como el griego le va burlando todas las cosas que el romano toma directamente. Pero también es cierto, y eso lo dice Virgilio en la Eneida, muy bien, porque claro, que para eso es un gran poeta, dice, tú, romano, tienes que dedicarte a lo que sabes hacer, que es gobernar a los hombres, gobernar al imperio, someter a los poderosos. Pero claro, eso significa la ley, significa los mercados estables. Dice, otros, discutirán las causas mejor, serán mejores abogados. Medirán los astros del universo. Sabrán darle al mármol, grabar en el mármol el pálpito de la vida. Pero tú no, tú, romano, no te dediques a estas cosas. Bueno, eso también, antes comentamos, también lo decía Unamuno, que inventen ellos, hablando no. En ese exacto, esto sería un poco la comparación. No sé. Sí, bueno, esto también es un tema amplísimo, ¿no? En líneas generales es un encuentro, evidentemente, que empieza en épocas tempranas también, pero que bueno, que podemos seguir fundamentalmente en unas líneas más intensas, pues a lo largo del siglo III y el siglo II, sobre todo antes de Cristo, ¿no? Cuando Roma poco a poco empieza a tener encuentros más intensos con Grecia y asimilar lo griego. Y en este sentido, pues hay una parte militar, como dice Joaquín, por supuesto, y ahí están grandes batallas como la de Cinoscéfalos en el 196, inaugurando ya ese siglo, o la batalla de Pydna después en el 167 con Emilio Paulo, y estos grandes momentos hasta la toma de Corinto por Mumio en el 146, que es cuando ya Roma anexiona a Grecia, a la República, entonces al territorio que tenían. Ese siglo es un siglo de conocimiento y mutuo, y creo que para la historia de Roma, y sobre todo para la historia posterior de Roma, y para la imagen que tenemos de Roma como conquistadora, pues ese proceso fue bastante paulatino y bastante paciente por parte de Roma. Roma se enfrentaba sobre todo a Macedonia, a los griegos de Macedonia, hasta vencer a Perseo en esa batalla de Pydna.
Pero hay que señalar ahí que en los primeros momentos tuvo una actitud de poner freno a la situación, de evitar que los griegos se sublevaran contra ellos, que se levantaran contra ellos, que los macedonios hicieran la guerra contra Grecia, pero fue, digamos, suave, fue poniéndose más severa a medida que iba avanzando el siglo, y que gran parte de la conquista definitiva y de la situación que empezará después se debe también a las disensiones internas entre los griegos y a las denuncias terribles de los griegos ante los romanos, las listas negras, etcétera. Polibio, el famoso historiador de Arcadia, es víctima de esta situación, es llevado como esclavo a Roma, junto con su padre y con otras personas, en un cargamento de estos de esclavos del saqueo de todas las ciudades del Epiro, etcétera, y de parte del Peloponeso. Y empieza a escribir su obra precisamente declaradamente con la intención de poner de manifiesto todas estas causas internas, sobre todo de la disensión y la discordia entre los griegos y entre otros pueblos, que acabaron haciendo que en el espacio, dice él, en el espacio de 50 y pocos años, Roma se haya convertido en el amo del mundo. Polibio lo señala como una de las causas principales, no fue la única, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, también lo que hace, él dice que escribe su obra para que sus compatriotas griegos entiendan las razones por lo cual los romanos han podido hacerse los amos de todo el mundo en tan poco tiempo. Y claro, ¿él qué hace? Va a la sociedad romana y observa, claro, él está además alojado, porque era un rehén, en casa de los Escipiones, es decir, tuvo acceso a los archivos familiares. Debe tener una gran tendencia por griega, ¿no? La familia culpista. Sí, bueno, en estos momentos todavía no, pero empezaba, que estamos en los inicios del siglo II a.C. Pero quiero decir que Polibio puede visitar el archivo capitolino, es él el que nos da los tratados entre Roma y Cartago, que él encuentra que están en un latín tan raro que nadie se lo sabe traducir en el sentido de entender qué es lo que ponía. Pero Polibio lo que resalta de los romanos es un concepto que también insistimos mucho en él, de la Roma antigua, que es la virtus. La virtus son las virtudes en general de las personas, la inteligencia, la valentía, la astucia, el saber, pero siempre entendidos en función de la comunidad. Que un poco a diferencia del mundo griego ya de época helenística, por llamarlo de alguna forma, este ciudadano frente al mundo, el romano no es un ciudadano, no, el romano, no es un ciudadano, no es un hombre independiente que reflexiona sobre lo demás. El romano es una pieza de una colectividad. Todas mis virtudes no son para mí, no, son para mí en cuanto que yo soy un quírite, un miembro más de la comunidad. Y eso es lo que a Polibio también le sorprende, porque él ya viene de una sociedad helenística donde el individualismo se ha exacerbado. ¿Existía en Grecia este sentido de la comunidad? Sí, claro que existía en Grecia, pero entiendo la diferencia. ¿Qué en los ciudadanos romanos. Hombre, aquí podríamos hacer una digresión sobre la ciudadanía entendida a la griega y entendida a la romana. ¿Cuál sería la diferencia? Fundamentalmente, lo que pasa es que no estamos en el mismo momento histórico es decir, en estos momentos, bien es verdad que en estos momentos históricos estamos hablando de Polibio o de Panecio, por ejemplo, que fue otro de las personas que estuvo en este círculo de los Escipiones, el filósofo estoico griego que introduce el estoicismo en Roma en ese momento, que será la filosofía que más arraigue en Roma, como sabemos, y luego en el cristianismo, pues ya no es el ciudadano griego de las polis de la época clásica, ¿no? En ese sentido, la ciudadanía como proyecto político y como realidad política en la Grecia de la época clásica, pues era una ciudadanía participativa. El ciudadano era el portador activo y responsable de la esencia política de la sociedad. Es decir, intervenía en la toma de decisiones con un poder que no vuelve a tener el ser humano en toda su historia. El ciudadano romano era más un depositario de derechos contribuyente. Era un ciudadano más
era un ciudadano más al estilo de lo que seremos nosotros después, los ciudadanos de las democracias actuales, herederas más del republicanismo romano que de la democracia ateniense, ¿no? Pero ya en esa época de la que estamos hablando, de esta época de los contactos más frecuentes, pues ese tipo de ciudadanía de ciudadanía griega, estaba más debilitada. Eran los ciudadanos de la Confederación de los Aqueos, por ejemplo, de la que estábamos hablando, que pertenecía a Polibio, etcétera, pues ya no eran exactamente los ciudadanos de las polis de la época clásica. Eso se había relajado más. Y bueno, esa es una división como muy, muy clara, pero bueno, hay que entenderla con todos los matices, claro. Que la ciudadanía griega es más esa participación activa y cotidiana en la política. La democracia griega no se entiende si no reside en la virtud política del ciudadano en este sentido participativo. Es decir, no solo es el único sistema que le otorga el poder para tomar decisiones políticas, sino que también exige que se implique y que lo haga. La desafección, la pragmosini, es digamos la lacra mayor que puede, porque destruye la democracia desde sus cimientos. Sin embargo, la participación en la política en Roma, ya incluso desde los tiempos más iniciales de la República, pues va a ser un cursus honorum, va a ser una carrera sobre todo reservada a patricios fundamentalmente, y nunca quiso ser lo mismo que la democracia griega. Se inspiraron en muchas cosas, mandaron una embajada a Atenas en tiempos de Pericles para estudiar la democracia, se inspiraron para las 12 tablas del Capitolinas, etcétera, etcétera, pero nunca tuvieron la vocación de copiar aquel sistema. Entonces, desde los orígenes, la democracia romana va a ser más una democracia representativa, dicho desde nuestra perspectiva actual, que una democracia directa, en ese sentido. Has dicho una cosa antes del imperialismo romano, ¿no? Como una característica del mundo romano, ¿no? Ese imperialismo agresivo, tal. Pero, por ejemplo, Atenas también era una democracia internamente, pero al final consiguió un pequeño imperio en todo el Egeo a base también a veces de castigos, de aniquilación de ciudades enteras, ¿no? Es decir, que hay también una contradicción, es decir, que vemos en el mundo griego como eso, yo puedo decir filósofos de democracia, pero que me parece. Bueno, no sé, ahora podría contestar él, por ejemplo, y luego yo, si quieres que conteste yo primero. No, es decir, lo digo porque a veces vemos el imperialismo romano, pero no vemos el otro lado. Es que es un proceso diferente, a mi modo de ver. Cualquiera de estos temas que estás planteando son tan abigarrados y tan complejos que parece que es una frivolidad contestar de una manera tan sencilla, ¿no? Pero... No sufras, Pedro, contesto yo. Sí, los atenienses eran unos imperialistas de narices. La Liga de Delos no tiene nombre. Estaban haciendo el Partenón tan bonito. Todo eso era para que todo el mundo tuviera muy claro que allí mandaban ellos, que para eso habían dejado su ciudad, que los persas la ocuparan y se habían refugiado en las quedas de madera. Ya está, yo lo he dicho. Eso lo han resumido, ¿eh? Es una visión del asunto expedita. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa visión en su totalidad. Evidentemente era un tipo de imperio diferente. Era un tipo de imperio, era un imperio comercial fundamentalmente, de colonias. No ocupaban grandes territorios como hizo después el imperio romano. Nosotros no podemos hacer un mapa del imperio ateniense. No, a ver, Atenas lo que pasaba es que no tenía campos fértiles para alimentar a su población. Y por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? Pues buscar los recursos para alimentar a su población. Atenas tampoco exportaba nada. No me acuerdo quién lo dice, Aristófanes, quizás en la comedia. Exportamos cacharros, cerámica ática, cacharros, exportamos cerámica y las anchoas del falero. Y dice, ya está. Pero claro, para alimentar a la población necesito tener esos centros, necesito poder llegar al grano siciliano, necesito controlar los accesos al Ponto, porque el grano estaba en las grandes llanuras, de lo que ahora es Ucrania, el Danubio, etcétera. Y bueno, eso es un poco la explicación de dónde surge la potencia marítima ateniense, que no olvidemos. Y luego esto para pelearse
día sí día también con los pobres no, con sus primos espartanos que eran el enemigo a batir, y luego los tebanos por en medio. Porque eso, Pedro, tú que lo vives, a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando llegas a un santuario de Delfos y a Olimpia, y dices, pero esta gente estaban todo el día, la Grecia clásica, Roma, no eran 4 gatos, en ese siglo V sobre todo, la época de la Grecia clásica, todo el día peleados entre todos, y luego todos se encuentran en Delfos, diciendo, aquí te traigo los despojos de estos y al lado están los otros, y aquí te traigo los despojos de aquellos, pero sin embargo podían convivir con toda esa especie de odio mutuo que tenían entre ellos. Sí, quizás porque no eran un imperio, precisamente, porque no había el sometimiento de uno solo sobre todos los demás, sino que cada uno tenía cada uno tomaba sus decisiones y cada uno miraba por cada polis miraba por sus intereses, y unas veces se aliaban con unos, otros con otros. Y yo creo que la posición de Atenas o la de Esparta, por no hablar solamente de Atenas, o la de Tebas, que acabas de citar ya en un momento más tardío, hasta la época de Epaminondas, es más una posición de hegemonía que de imperium, en el sentido de que lo será lo romano, lo latino, o incluso el imperio de Alejandro, posteriormente. Pero durante todo el mundo, en toda la época de las polis, es evidente que en la Liga de Delos pues había una hegemonía de Atenas, e incluso tenemos episodios tan dramáticos como el de los Melios, ¿no? Siempre se cita como ejemplo. Es raro que no haya sido citado ya como ejemplo. Lo citó Fernando Quesada en el debate hace 2 años. Yo se lo digo porque parece que todo el mundo se agarra de ahí. Pero mientras existieron las polis, tenían conflictos entre ellas, y conflictos de intereses, y cambios de bando, y casi todas estuvieron siempre del lado de unos y del lado de otros a la vez. Y todo eso pues generaba una dinámica diferente a la de un imperio. Había hegemonía, había dominio o opresión de unas sobre otras en un momento dado, había entendimientos, había un sentimiento de comunidad a toda al panhelinium, ¿no? a toda la comunidad griega por encima de las diferencias de unos y de otros. Había la equegiría, ¿no? la tregua para los juegos panhelénicos, había la anfictionía de Delfos como una especie de sociedad de naciones, avant la lettre, y había muchos otros sistemas de entendimientos que hacían que ese mundo no fuera exactamente un imperio, en el sentido que estamos manejando en el otro sentido. Por eso digo que todo esto pues necesita mucha matización, pero no quiere decir que no hubiese en un momento dado actitudes imperialistas o actitudes de dominación, o etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema que quería introducir un poco, porque estamos hablando de Grecia, Roma, y Mediterráneo es más grande. Y ¿qué otras culturas creéis que han forjado de alguna manera la civilización mediterránea? Es que hay una, o sean varias, ¿no? Es decir, por ejemplo, el imperio persa, la Persia aqueménida, el mundo, digamos, Egipto, por ejemplo, ¿no? Y Oriente en general. Es decir, un debate que ya lleva décadas, ¿no? De lo oriental en el mundo griego, o cómo no existía esa diferencia entre Oriente y Occidente tan rígida como nos han vendido, ¿no? ¿Qué otras grandes culturas han influido, creéis vosotros, en ese mar de culturas que es el Mediterráneo? Por supuesto, la púnica. La púnica, la cultura púnica en época helenística fue el gran elemento a tener en cuenta. El principal problema que tenemos es que Cartago fue la potencia perdedora en la primera y segunda guerra púnicas, en la tercera fue destruida, y eso nos ha dejado sin sus archivos, sin sus tradiciones escritas, pero a nivel tecnológico, agrícola, y navegante, por supuesto, era pues una gran cultura. Y no podemos olvidar, a mí siempre me ha impresionado que, por ejemplo, península ibérica, llegan los romanos, aquí se hablaba íbero, distintas lenguas íberas, se hablaba celtíbero, araico, etc. Y cuando llega Roma, apenas en 200 años, las lenguas íberas desaparecen absolutamente, desaparece la escritura ibérica y todo el mundo habla y escribe latín. Sin embargo, y eso ya pasa en Augusto, a partir de época de Augusto somos romanos, punto. En cambio, nuestros colegas franceses son galorromanos
porque el elemento galo les insulta. Bueno, tienen también razón, porque llegaron más tarde. Fueron ocupados hasta Julio César y aquí ya llevamos 150 años. Pero quería decir que cuando vamos a África, vamos a ver el teatro de Sábrata, por ejemplo, que es un teatro del siglo II después de Cristo, y vemos la dedicatoria de un señor que está escribiendo en latín y en neopúnico, y con letras grabadas. Es decir, que todavía están conservando sin ningún problema esa lengua propia. Eso significa un pozo cultural muy, muy importante. Y también en su momento otra influencia en el Imperio Romano a partir de los severos. Nos vamos ya muy adelante, siglo II, inicios del siglo III, pero es el gran momento de la cultura africana, de las exportaciones del aceite. Elemento oriental, no sabría yo valorarlo. Egipto nunca le preocupó el Mediterráneo porque eso era el delta del Nilo que no les interesaba. Ellos eran una cultura más hacia el Mar Rojo. Y claro, todo el tema del delta del Nilo pues ya es una aportación griega, Naucratis primero y luego por supuesto Alejandría, que eso ya fue otra cosa. Pero ahí ya es más helénico que no una aportación egipcia. Sí, yo estoy de acuerdo. Si lo hacemos, si nuestra visión es desde el mundo clásico, pues evidentemente otro actor importante es el mundo púnico, ¿no? Ponique, que son los fenicios de... por eso se llaman púnicos, porque es ponique, es la misma palabra. No es que estemos hablando de otros distintos. Es decir, son los fenicios de esa época, ya totalmente semitas y totalmente diferenciados de sus orígenes, ¿no? Entonces, claro, evidentemente los fenicios, por eso antes hablábamos de los fenicios, y los fenicios de esa época clásica, los fenicios de todo el primer milenio, que los conocemos menos, y los fenicios pelasgos de los milenios anteriores, que también los conocemos menos, pero los vamos conociendo cada vez más. Eso me parece que es una... yendo hacia atrás, es una de las cosas más, de los rasgos más influyentes. Es precisamente igual que luego todas las culturas del entorno del Oriente del Mediterráneo y del Egeo. Es decir, las culturas que llamamos por etiquetas científicas que se han ido acuñando por sus respectivos descubridores, ¿no? Como los minoicos, por ejemplo, como los micénicos, como la cultura cicládica, como los minias, incluso como los hititas, de los que no se hablaban hasta hace 50 años. Esas etiquetas irán cayendo, iremos viendo que hay que matizarlas también, y iremos viendo un origen mucho más común de lo que pensábamos a todas esas culturas, y sobre todo iremos descubriendo la gran influencia de todas esas culturas de época neolítica sobre lo que será después la cultura clásica grecolatina. Es decir, no hay un milagro griego en el sentido de que de repente todo eclosionara de una forma inexplicable, sino que hay grandes raíces y hay grandes altibajos en la historia de la cultura en esta época que poco a poco vamos conociendo mejor, pero que nos hacen ver que esa Grecia y por supuesto ese mundo grecolatino que después será del que todos nos sentimos herederos, conoce en épocas anteriores otros momentos de esplendor y otros momentos de decaimiento y que sus raíces son muchísimo más profundas de lo que pensábamos, y nos van a llevar a la relación, por supuesto, con los pueblos de Oriente, hasta la India, incluso no en época solo de Alejandro, sino antes, y nos van a llevar a la relación con los egipcios, pero no en época de Marco Antonio y Cleopatra, sino mucho antes, en época del Egipto predinástico, antes del año 3000 antes de Cristo. Es decir, nos van a llevar hacia el propio Flinders Petrie, que es el gran padre de la egiptología, ya habló de los griegos antiguos que estaban en Egipto antes de que empezaran las dinastías, pero sí con estas palabras, no con otras palabras, etcétera. Entonces, todo esto lo iremos descubriendo poco a poco. Hace poco, sin ir más lejos, hace unos años, un descubrimiento muy importante que hubo en Tel Aldaba sacó a la luz una estación portuaria y un palacio minoico cerca de Tel Aldaba, cerca de Peluso, en las bocas del Nilo, que prueba una vez más cómo los egipcios, los faraones egipcios,
acudían a los navegantes minoicos para sus servicios marítimos. Ellos no tenían una tradición de navegar en el mar. Pero hay una gran, incluso es posible, se habla de que ese palacio es posible que perteneciese a alguna princesa minoica casada con egipcio, que fuera una unión mutua, etcétera. Es decir, todas esas cosas están saliendo poco a poco a la luz y nos dan a entender, que es lo que quería decir, que mucho más allá de todas estas, de este momento clásico que todos conocemos más o menos bien, de los púnicos, de los griegos, de los romanos, por supuesto, incluso pues de los etruscos, etcétera, etcétera, hay unas raíces mucho más profundas que también son las nuestras y que también alimentan a esa cultura con elementos de todo tipo, con elementos científicos, con elementos que tienen que ver con la navegación y, por supuesto, con tradición de la propia lengua. Y yo querría introducir otro elemento importante, ahora que hablábamos de culturas y nos decías, y aparte de Grecia y Roma, más culturas, el elemento insular, que es fundamental para entender el Mediterráneo. Eso es Chipre, eso es Creta y las Cícladas, Rodas, eso es Malta, increíble, allí una islita que te la atraviesas en un momentín y dices, ¿quién ha hecho todo esto? Culturas sicilianas, Córcega y Cerdeña, los nurágicos increíbles, o las culturas talayóticas, que llegas allí a Mallorca y a Menorca y dices, pero esta gente, ¿qué maravillas hacía? Yo una anécdota para hablar de estas culturas isleñas. Yo soy buen amigo de Benjamín Costa, el director del Museo de Ibiza, y siempre que hablamos, ¿dónde has estado? Estoy en un congreso, ¿y dónde? Me pillas en Rodas, me pillas en Taormina, en Sicilia, me pillas en Cerdeña, es decir, solamente va a congresos de islas, es decir, nunca viene al continente. Y yo lo asumo como parte de esta vida de la navegación. El mundo del mar es el mundo del mar, a tierra pues, no hay nada que ver en el continente. Y en cambio, resulta que todavía hoy en día las islas mantienen una intensa actividad común, y una relación. Sí, así es. Eso, ese elemento estábamos hablando de culturas, pero ese elemento es determinante, por supuesto. Fíjate, cuando en nuestra tradición, cuando Colón llega a América y Rodrigo de Triana, ¿qué grita? Grita tierra. Pero el grito que ha pasado a la historia en los griegos, cuando la expedición de los 100.000 y Xenofonte, es precisamente el inverso. Gritan zálata, zálata, gritan mar. Es decir, su llegada a la patria, su concepción de la patria no era una tierra rodeada de mar, era un mar rodeado de tierras, y era un mar plagado de islas, el mayor de los mares. O sea, el principal de los mares, que es lo que significa archipélagos. El primero, igual que arquitecto es el primero entre los obreros, el archipélagos es el primero entre los mares, ¿no? Entonces el archipélagos, el archipiélago por antonomasia, no era el conjunto de islas, era ese mar poblado de tierras aledañas, ¿no? Y cuando llegan escapan de la estepa de Anatolia y llegan por fin al mar, gritan mar, mar, como el que grita tierra, tierra, ¿no? Pero eso nos da a entender dónde estaba puesto el peso específico. Y déjame complementarlo, estamos hablando, ya recuerden, la nave 6 de Xenofonte, una expedición de mercenarios griegos, 12.000, que salen de Sardes y van a guerrear a favor de un conflicto que hay entre los persas, tienen que atravesar Siria, bajan por el Éufrates, pierden la batalla, con lo cual su ejército es derrotado, pero ellos, que tienen un sentimiento de cuerpo muy fuerte, bajo el mando de Xenofonte, logran retirarse. En lugar de por el Éufrates, suben por el Tigris, de forma que no vuelven hacia Siria, sino que van hacia el Mar Negro. Lo logran hacer combatiendo, sobreviviendo, hasta que llegan a ese desfiladero y se produce esa escena maravillosa en la cual en la vanguardia se oyen gritos, todos acojonados, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que es eso, todos llorando, diciendo el mar, el mar. Pero lo bonito es que entonces hacen noche y comienzan a deliberar. Son griegos, están todo el día haciéndose propuestas. Y hay un tipo, León de Turi, que dice: compañeros, estoy ya harto de hacer guardias, de cargar con las armas, de estar todo el día guerreando, de cumplir los horarios. Y puesto que ya veo el mar, pido que nos traigan barcos para así, yo como Odiseo, volver durmiendo a Grecia.
es la idea del infante. Yo que hice la mina en infantería lo entiendo perfectamente, porque es esa idea de que el mar es una plataforma sin problemas donde yo voy a poder ir arriba y abajo y rápidamente llegaremos a casa ya sin sufrir, no tendremos que seguir andando y peleándonos. Esa siempre ha sido la diferencia entre el navegante y los terrícolas, vamos a decirlo así. Sí, es un ejemplo que viene muy bien para entender dónde veían su verdadera patria. Claro. Una pregunta, a ver si conseguimos. En la antigüedad, en el mundo mediterráneo antiguo, más allá del aceite, el pan, el vino y el ajo, ¿cuál era la seña de identidad, creéis, más universal? ¿A qué seña de identidad, si es que había una seña de identidad que definiera lo mediterráneo en la antigüedad? Si es que existe, ¿eh? A ver, que te entienda bien. Sí. ¿Qué identidad mediterránea en la antigüedad? ¿Se había una identidad mediterránea en la antigüedad o no? Y si la había, ¿en qué consistía? Bueno, yo creo que lo primero es el propio mar. A ver, somos mediterráneos. Sí. Y con eso viene, pues, bastante vagos, desorganizados. Sí. O sea, viene toda una caterva de prejuicios y tal, pero bueno, que de alguna manera son señas de identidad, aunque sean malas, ¿no? En el Mediterráneo antiguo existía algo parecido, es decir, algo que de alguna manera, no digo todo el Mediterráneo, pero que fuera esencialmente mediterráneo. Sí. ¿Qué fue? Bueno, yo creo que en cierto sentido ya lo estamos respondiendo. Lo que más, el elemento de cohesión a todas esas gentes que, como decía Sócrates, vivían como ranas asomadas a una charca, ¿no? Es precisamente la propia charca, la idea de que ese espacio es algo que nos une, ¿no? Por encima de todos los conflictos y de todas las cosas. Esa idea de compartir un hábitat común. Para mí, lo más, aunque parezca una tontería y una tautología, ¿no? El principal rasgo de la identidad mediterránea es la conciencia de vivir abocados a ese espacio y abocados a ese mar. Claro. Y yo remarcaría, es un concepto geográfico y cultural. ¿Qué eso es el Mediterráneo? Es la luz. Es Apolo, es Febo Apolo. Somos una sociedad de luz. Si ahora nosotros cogemos un avión y este avión salimos de aquí y vamos a Túnez, si vamos a Atenas por supuesto, o salimos a Rodas, bajaremos del avión y estaremos en casa. Nos sentiremos como en casa. El aroma, el paisaje que vemos, veremos un olivo aquí. En cambio, si con ese avión llegamos a Hamburgo, les aseguro que bajas del avión y ya te das cuenta que estás en otro mundo. En Hamburgo, no sé si saben ustedes, no hay palomas, hay cuervos. Yo estaba en la universidad, en el piso 14, yo decía, ¿pero esto qué es? Y ellos, pues cuervos, ¿qué pasa? Es que el pájaro de Odín, y lo veían tan normal. Y yo estaba allí aterrorizado, y yo estoy aquí, entre el enemigo. Yo creo que eso es nuestra gran diferencia. No nos damos cuenta porque vivimos aquí, claro, pero cuando vamos a los pueblos del norte, nos damos cuenta por qué beben como locos. Porque hace mucho frío, yo siempre insisto. ¿Por qué salen a correr todas las mañanas? ¿Porque hace frío? Aquí en el Mediterráneo no se ha corrido nunca. Eso es de cobardes, no se decía, ¿no? Aquí es una sociedad de pasear, de dialogar. Aquí bebemos como un elemento de convivencia. Yo siempre insisto, cuando hablaba antes de los bárbaros, ya me han oído otras veces este discurso que ya me repito mucho, pero porque creo mucho en él, es cierto. El bárbaro es digamos, es un ser que tiene sus virtudes, evidentemente, pero que se diferencia de nuestra cultura clásica porque vive en otro clima, en otras regiones, otra alimentación. En cambio, nosotros somos ahora los herederos, y esto lo tenemos que cuidar, de una tradición milenaria de la importancia de este aceite, de este vino y de este pan, y de estas olivas. Es que somos nosotros y todavía hoy los podemos apreciar si los sabemos conservar. Porque ahora resulta que en lugar de las olivas tomaremos aguacates y kiwis, que también son estupendos, que los tomemos, pero que no hagamos de ellos el centro. Ahora que tenemos que tomar aguacate, ya saben, todo el día, porque es tan estupendo. No digo yo que no, pero haríamos bien en conservar más nuestra no, haríamos bien, no, eso ya se está haciendo. Hay un montón de jóvenes maravillosos recuperando viñedos, volviendo a hacer panes artesanos en esta tradición. Y aquí, ya saben ustedes que aquí una de las actividades que tenemos estos días de Tarraco Viva son los restaurantes que intentan aproximarse a esta antigüedad. Sí. Bien, vamos acabando porque tenemos un tiempo ya. Dos últimas preguntas
propuestas que os hago para acabar y redondear un poco esta conversación más que debate, ¿no? ¿Cuándo se acaba el mundo clásico? ¿Cuándo creéis que se acaba? Si se acaba. A ver. ¿Qué ha pasado la pelota? A ver, depende, veamos, el mundo clásico no se acaba, el mundo no existen acabares y empezares, hay una continuidad, es decir, decimos, la caída del Imperio Romano, Rómulo Augustulo, el héroe Odoacro le quita el mando. ¿Pero qué hace el héroe Odoacro? Coge sus insignias y las envía a Constantinopla. Porque el Imperio de Oriente continuó siendo el Imperio Romano hasta 1400, la toma de Estambul es 1490, creo. 1453. Sí, exacto, gracias. 1453, que eso provocó además a Cristóbal Colón y buscar, claro, cortó las rutas orientales y por eso Cristóbal Colón pudo vender, yo voy a descubrir la India y nos haremos ricos de nuevo. Claro, coger un imperio de Roma desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, ya cambia. Y el imperio bizantino es Roma. El código justinianeo pues es la herencia de toda la legislación, la jurisprudencia heredera anterior. Entonces, claro, aquí ya entra de nuevo pues el elemento germánico, los nuevos aportes, aquí es donde ya también la historiografía, pues los medievalistas también pueden esto un poco vender un poco como quieran. Y aquí es donde también influye pues la geopolítica aplicada a la historia. Es decir, antes hablábamos del retorno de los Heráclidas y por qué esos indoeuropeos del siglo XIX. Coño, porque los estudiosos eran alemanes. Y la Alemania, que se había unido después de estar toda la vida peleados, los Schwäbisch del sur con los de Hannover del norte, que hablan un alemán diferente, necesitaban tener algo en común. No olvides ¿Qué se les ocurrió? que se llamaba indogermánica, la teoría, antes de llamarse indoeuropea. Claro. Entonces, claro, ¿qué buscaban? Bueno, es que nosotros en realidad somos los griegos y nosotros somos los mismos y por eso hacen todas esas inversiones tremendas, los institutos de arqueología, los ingleses, ¿qué hacen? Pues un poco lo mismo. Fíjense, estamos hablando aquí de los historiadores ingleses, los grandes historiadores ahora, los más populares, como Mary Beard, que escribe muy bien, no digo yo que no, pero los ingleses no pueden hablar del mundo romano, porque no saben lo que es. Britania era una cosa allí perdida, no tenía influencia, y no lo digo en broma. Si nosotros ahora nos vestimos de romanos, y muchos de ustedes quizás participan en Tarracoviva, yo veo romanos, porque lo llevamos en los genes. En cambio, tú viste un inglés de romano y ves un inglés vestido de romano. Es así, es así. No digo que sea, es una observación antropológica después de estos años de Tarracoviva. Menos mal que te jubilas, pues si no, no encuentras trabajo en el ramo. Ahora ya, como no me han invitado, ya no voy. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo lo veo igual. Precisamente, además, es que no quería decir casi lo mismo. Yo creo que el mundo clásico no se termina. La prueba es Tarracoviva. Se termina en un sentido, pues que a lo largo de hacer unos cortes más epistemológicos que otra cosa a lo largo de la historia o de dividir la historia universal en tomos, pues llega un momento en que hay que poner unas fronteras, ¿no? Y puede ser, pues eso, pues los datos que acaba de citar Joaquín. Pero eso vale para el Imperio de Occidente, y como el Imperio de Oriente dura 1000 años más, ¿no? Como acaba de decir también, etcétera. Entonces, todo eso no se puede decir que se termine. Además, nuestra propia tradición, nuestra propia identidad, la cultura que van generando esas fuerzas que se ponen en marcha o que se aceleran durante lo que llamamos el clasicismo, siguen con una velocidad adquirida que en todos los órdenes que llega hasta nuestros días. No se termina para nada. Y es más, ha pasado por distintos momentos de revival, ¿no? O de renacimiento, como podríamos llamar, pero nunca ha desaparecido el horizonte. Y es evidente que incluso un elemento tan distorsionante para lo que fue antes, como el matrimonio entre el cristianismo y el poder, el cesaropapismo que empieza pues con Teodosio en el siglo IV, etcétera, que el cristianismo será el elemento que defina a la sociedad de la Edad Media, etcétera, etcétera. Es un elemento que nace de las raíces del mundo clásico y que es una creación del mundo clásico, en el fondo. No es una creación del mundo medieval, ¿no? Entonces, ni siquiera ese elemento tan
que a priori tan distorsionante, consigue diluir el mundo clásico y borrar su presencia de la cotidianidad. Y la última pregunta, sí, para ya terminar. De ese mundo clásico, del Mediterráneo clásico, ¿qué herencia destacaría? Es decir, ¿cuál? Ya sé que es muy aquí, ¿no? Pero alguna cosa, de algo que a vosotros os llama mucho la atención y decís, esto es lo definitivo. Es decir, la herencia principal es esta, ¿no? Según vosotros. Yo no tanto destacar, yo intentaría reivindicar una idea que ahora hemos roto. Y enlazo con lo que hablaba antes de los bárbaros del norte, nuestros jóvenes. Nosotros ahora nos sentimos europeos, porque nuestros modelos, como les decía antes, de tecnología, de democracia, de economías consolidadas, están en el norte. Y nos parece que eso es digno de imitación. Y nos equivocamos, porque nosotros, como mediterráneos, tenemos mucho más, como intentaba decirles antes con el ejemplo del avión yendo a Túnez, con el mundo de todo el norte de África. Eso es Marruecos, eso es Argelia, eso es Túnez, eso es Libia, eso es Egipto, eso es Palestina, eso es Líbano y eso es Siria, más Grecia, y cerramos el círculo. Nosotros pertenecemos a este mundo. Pertenecemos genéticamente, culturalmente, alimentariamente, y en cambio no tenemos nada que ver con los del norte. Que ahora formamos una cosa que le hemos llamado mercado común y tenemos una moneda en común. Vale, punto. Pero es que no tenemos nada que ver. Entonces, ¿por qué ahora estamos tan separados? A mí me duele muchísimo, muchísimo. Y sobre todo el ver esta incapacidad muy típica de los pueblos del norte esta cerrazón Y guardar distancia. de guardar distancias. O sea, Deberíamos vengarnos de los cerdos que nos llaman pigs. No. Sí. Bueno, salió un artículo hace poco en El País y hablaba de esto, ¿no? Que hay ahora parece ser que los países pigs pues tienen crecimientos más altos económicos y tal, y respecto al norte, ¿no? Bueno, esos son... Datos económicos. Sí. Pero sí, ¿Qué destacaría? yo destacaría, hombre, son tantas las cosas, una Ya. más, etcétera. Pero así, como cerrando los ojos y contestando rápido, yo personalmente no creo que a lo mejor sea lo único ni lo más, a lo mejor tampoco lo más importante, ¿no? Pero yo destacaría o salvaría la vocación por la palabra, oral y escrita, por la palabra, por el logos, que decíamos ayer. Y el esfuerzo ético, como tradición también. Aunque haya sido 1000 veces traicionado, aunque haya generado toda la perversidad que podamos encontrar en los textos y en los hechos, creo que es otra de las cosas salvables de esta tradición y que quizás nos diferencie de otras tradiciones. No digo la moralidad a título individual en el sentido de servir una serie de principios impuestos desde arriba o señalados en un código ético por una religión, sino el esfuerzo ético como una aventura personal de indagación y de búsqueda de la verdad o del bien o de lo conveniente o de lo justo desde nuestra propia convicción interna. Creo que eso es algo que nos ha enseñado esta tradición y que es de lo mejor que tenemos. Bueno, quería recordar, hoy, este año se cumplen 80 años de la muerte de Marc Bloch, del historiador francés, creador de los Annales, y es uno de los grandes forjadores de la historiografía moderna. Y él quiso que en su testamento figurara las últimas palabras, está en su epitafio, Dilex Veritatem, si por encima de todo fue un amante de la verdad. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Un placer. Gracias.